estudiante de medicina de grados ya avanzados. Emergencia del hospital de Cañuelas. Nunca hubo una duda acerca de que tenían una falsa identidad, ¿no? Por ese motivo, a través del periodismo local se pudo descubrir. Entonces eso, bueno, ya se formuló el disparate de las actividades de estas dos personas y bueno, se está ahora en el tema de ¿Quejas de los pacientes tampoco tuvieron en ese momento por atender mal en algún momento alguno de ellos? No, siempre hemos recibido quejas, en realidad de varios médicos, por suerte todas por cuestiones menores. Pero particularmente con estos dos supuestos médicos no hemos tenido alguna queja mayor, ¿no? Importante, digamos, que haga perturbar o que genere dudas acerca de, primero, si era médico y segundo, su identidad, ¿no? Juan Carpio, ¿cuándo dejaron de venir estas personas a trabajar al hospital? ¿Cuándo fue la última fecha de ingreso acá? Uno de ellos dejó de venir aproximadamente ya hace 2 meses y la otra médica hace casi un mes aproximadamente. Sí. ¿Cómo lo califican este hecho? Este hecho, bueno, lo calificamos como un delito de usurpación de identidad, ¿no? De estafa, tal vez. Recalco que este hospital ha sido víctima de la presentación de falsa documentación. Aparentemente hubo, no sé, todo un movimiento con DNI truchos, certificados no legítimos, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente ocurrió. ¿La actitud, el accionar de esos era normal? ¿Cómo se manejaban con los colegas? No, estos chicos, bueno, se desempeñaban generalmente en las unidades sanitarias, algunas veces venían acá a hacer guardia al hospital, la guardia de emergencia. El trato hacia ellos ha sido como el resto de los médicos, ¿no? Pero nunca sin ninguna diferencia, ni por ser extranjeros, y como lo recalco, no hubo tampoco una duda en cuanto a su desempeño, porque al ser aparentemente estudiantes de medicina de grados avanzados se desempeñaban en forma regular, ¿no? Doctor, se decía o trascendió en principio que cobraban sueldos cercanos a los 150.000 pesos. ¿Esto es normal? No, yo creo que esa cifra es exagerada. Sí han hecho, digamos, diferencia económica, ya que estos chicos, al tener disponibilidad horaria, han ido cubriendo una y otra guardia, tanto en el sector de unidad periférica y refuerzo acá. Entonces, eso ha ido sumando a fin de mes y se ha ido incrementando su valor. Trataron de llegar familiares de víctimas de pacientes que dicen que en diciembre han fallecido sus familiares y que cayeron en manos de estas personas. Sí, eso en realidad hay que investigarlo, ¿no? Trajeron todos los papeles, la documentación. Sí, hay que investigarlo para ver si realmente fue por ese motivo, ¿no? Porque uno en este momento puede empezar a echar culpas y a decir y volcar toda la responsabilidad sobre estos chicos, sobre el hospital, pero en realidad hay que revisar cada punto en particular, ¿no? Doctor, ¿cómo funcionan las guardias? ¿Cómo están diagramadas? Son de 24 horas, pero luego, ¿cuántas horas de descanso tiene que haber entre guardia y guardia? Bueno, las guardias sí son de 24 horas, algunos médicos por trabajar en otros lugares tienen disponibilidad solo de 12. No es, digamos, estricto en cuanto a la cantidad de guardias, ya que por la necesidad de digamos, apoyar médicos, somos más flexibles en cuanto a los horarios, ¿no? Algunos médicos hacen 24, 12 horas. Y en estos casos, los investigados, ¿cuántos días por semana trabajaban? Eso, digamos, en particular en la unidad sanitaria han llegado a trabajar 24, a veces han extendido un poquito más sus horarios, también por la misma necesidad, ¿no? ¿El único centro de salud que trabajaban era aquí en el hospital o en otros centros privados o públicos también? Eso lo desconozco absolutamente, porque yo no puedo saber. El protocolo que va a tomar el hospital de ahora en más a la hora de contratar profesionales. Sí, en realidad el protocolo está establecido ya desde un inicio, no es que ahora, digamos, va a cambiar en cuanto a la forma y a
digamos, en cuanto a la presentación de documentación. Lamentablemente, estos chicos presentaron documentación falsa, pero el hospital, imagínense, está haciendo hincapié y es exhaustivo ahora en lo más mínimo en cuanto a la documentación DNI, el título original de médico, las matrículas provinciales, nacionales, y quiero referirme también a esos 4 otros médicos que también están bajo sospecha, que en realidad más que sospecha es por el hecho de que aún no hicieron la extensión al Colegio 3. Son médicos, están colegiados en la provincia, pero les falta la extensión al Colegio 3, por eso yo descartaría que sea la misma situación de estos 2 chicos. Muchísimas gracias. Escuchamos la palabra del doctor Hernán Carpio y bueno, en minutos nada más, si les parece vamos a estar, como recién le recalcaba él, con familiares de víctimas que fueron atendidos en diciembre del año pasado por estas personas y que lamentablemente perdieron la vida. Muy bien, Sol, ahí están las justificaciones en definitiva. Lo cierto es que el proceso de admisión allí en ese hospital deja mucho que desear y se han cometido irregularidades o como mínimo errores que son incalificables, errores, si no hay cierta complicidad. Porque que se presente un DNI y la persona que está allí no tiene nada que ver con ese DNI, son 2 personas distintas. El que se sienta, el que va a incorporar la información para hacer el legaje, continuar con el trámite, no ve cara a cara quién se sienta ahí, dijeron que es un trámite a distancia. O sea, como nadie controla nada. Y en definitiva, en algo tan delicado como es incorporar un médico para que ejerza el servicio de medicina y que tiene que ver con la salud de todos nosotros, de las personas que se van a atender allí. Anoche el testimonio teníamos de una mujer cuyo marido con infarto y tuvo que ser atendido en otro hospital y en definitiva terminó con un stent y terminó con arterias dañadas porque... Lo confundieron con un dolor muscular. Un dolor muscular. Sí, y el papá de un chiquito que le ponían un suerito y lo mandaban a su casa en 3 oportunidades, que tenía pancreatitis. Me pregunto si es una cuestión de costos también, ¿no? En el medio, si es un descuido, si es para ahorrar, pero digo, en el medio está la salud de todos nosotros, además, estos médicos cobraban 120.000, se ganaban la plata, médicos, pseudomédicos, pero hacían 4 guardias de 24 horas por semana. Claro. ¿Cómo podés resistir eso en un mes? Para el ejercicio de la medicina no tenés que estar... Aún siendo médico, digo, es un peligro para los pacientes porque te está atendiendo una persona que está saturada de cansancio. Volvemos al lugar porque está Sol Urroz con algunos testimonios de familiares, tengo entendido, Sol. Con Juana Bouchet, quien es la mamá de Nelson, quien murió el 31 de diciembre del año pasado y que justamente ha llegado hasta el hospital luego de haberse enterado qué es lo que había pasado con estos 2 médicos truchos, porque justamente en las recetas aparecía la firma de estas personas. Así que muy buenos días, cuéntenos, Juana, qué es lo que ha sucedido con su hijo. Bueno, yo quiero denunciar porque me dijeron que él entró con un gastroenteritis. Después, cuando lo llevaron a internada adentro, dijeron que tenía una neumonía. Y en el momento de fallecer me dijeron que tenía una tuberculosis fulminante. Entonces yo le dije al médico en ese momento, ¿cómo puede ser? Le digo, entonces tengo que traer a mis nietas a atenderlas. Le digo, porque estuvieron hasta el último momento con el si es tan fulminante. Me dijo, no, dice, me sobó el brazo así, me dice, hacé tu duelo, procesá tu duelo tranquila y cuando tengas tiempo y ganas las traes. ¿Quién es el que te dijo eso? El médico que lo atendió en ese momento, Alves. ¿Uno de los brasileros? Sí. Dice... Le digo yo, ¿pero qué? ¿Me estás cargando? Digo, acabo de morir mi hijo, me decís que es una tuberculosis fulminante y no puedo traer mis nietas a atenderlas. Digo, ¿qué querés, que se me mueran todas? No, dice, pero atendelas tranquila y esto está. ¿Cómo siguió el procedimiento luego del fallecimiento de su hijo? No adelantó para nada. Legales, con la justicia. Están todos parados en la fiscalía. Está todo en la fiscalía. Le hicimos hacer la autopsia y todo, en La Plata, trajera, y no adelantó para nada. ¿Cuál fue el cuadro puntualmente de su hijo? Neumonía. Ajá. Era en el hospital y fue atendido por uno de estos médicos. Sí, uno de ellos lo atendió. Y el doctor que está ahí, ese lo atendió, ese día lo atendió yo. Sí. ¿Iniciaron ya una causa por mala praxis, señora? Sí, pero no adelanta, no sale de la fiscalía. Cuando se enteró que estas personas eran truchas, que no eran profesionales y que habían atendido a su hijo, ¿qué dijo usted? ¿Qué pasó en su familia? Llorar. ¿Qué iba a hacer? Me lo mataron. 30 años tenía. Dejó 2 nenas y la esposa. Yo digo, si hubiese estado en casa, si hubiese salvado, porque acá me lo mataron. ¿Por qué? Internado. Internado, sí. Se quejaba mucho. Viene un enfermero, lo retó. Le digo, no lo reté porque está mal.
Dice, bueno, ahora te lo tranquilizo. Para mí me le puso agua en las venas. Porque para mí, agua en las venas? Le puso 2 inyecciones, así que para mí no era un líquido de una medicina. A mí se me puso eso. Y al ratito reventó. Mi hijo empezó a largar sangre así, pero a borbotones. Y ahí se quedó. ¿Cuántos días estuvo alojado en el hospital? Un rato, porque lo internó mi nuera a la 1 de la mañana del domingo y a las 10 de la mañana ya falleció. No estuvo días. ¿Por qué se acercaron hoy hasta el hospital con los Porque papis? vimos las cámaras y porque acá en la fiscalía no nos dan bolilla como hablando mal y pronto. Siempre que nadie Desde los diciembre, atiende. Mi hijo que hizo la denuncia, ahora iba a venir a la fiscalía a ver qué hacían con... Él es de la federal. Pero igual no le dan bolilla. ¿Cuándo hicieron, señora, la denuncia? Enseguida. En el mismo momento, porque acabó de fallecer mi hijo, estábamos todos ahí afuera y ya vino la funeraria a buscarlo. Y yo dije que no lo iba a dejar retirar hasta que no me le hicieran la autopsia. ¿En el hospital qué le dijeron? ¿Acá qué le dijeron? Nada, que falleció por tuberculosis fulminante. El médico supuestamente era un cuadro de neumonía. Neumonía. Supuestamente lo que dijeron ellos. Porque El él médico sí que lo atendió es una de las personas que hoy... Uno que está separado. Están las firmas justamente en las recetas, Sí, en el en la- diagnóstico que le daba a su hijo. Sí, está en la receta que tiene mi nuera. El doctor es René Alves, entonces. Sí. Y ese fue el que yo le dije, digo, tengo que traer a mis nietas a la atender rápido, porque si era una tuberculosis fulminante, mis nietas estaban con él. Una de 5 y la otra de 9. Me dijo, no, pero si está tu duelo tranquila, cuando tenés tiempo y ganas, las traes. Así me contesté. Digo, ¿cómo ves? ¿Se me iban a morir las nenas si era tan fulminante? Pero lo que no se puede creer es cómo la investigación comienza recién ahora, con un par de denuncias que hicieron concejales de aquí. No en diciembre cuando a usted pierde su hijo, cuando usted hace la denuncia. No adelantaron nada. Pusimos un abogado, vino y el abogado se perdió. No adelantó tampoco. Y no podía, yo pedí la historia clínica de mi hijo el mismo día y me dijeron que no la podía dar porque era día domingo y estaba archivada, cuando mi hijo hacía 10 minutos que había fallecido. Y le digo, ¿yo cómo puede estar archivada? Si... Bueno, yo fui a buscar los remedios porque yo los había dejado los remedios en el hospital y mi hijo me dice, mami, pedí los remedios que le dieron para tener una prueba. Voy a buscar los remedios y la señora que atiende ahí en adelante iba con la carpeta bajo el brazo para el fondo. Ahora, él ingresa al hospital por un cuadro de neumonía y termina falleciendo... Falleciendo a las ¿Cuántos 10 días? A las 10 de la mañana. ¿Tú? Sí. No tuvo 10 horas internado. Y de tuberculosis me dijeron, que yo dije, bueno, si está fulminante tengo que hacer atender a mis nietas que estaban La con él. autopsia reveló que era tuberculosis. No, la autopsia todavía no tuvimos acceso a la autopsia, dice que está en la fiscalía, pero no nos dan. Desde el mes de diciembre Desde no tuvieron diciembre. acceso al resultado de la autopsia. No, todavía no. Claudio, Agostina, la señora se queda acá si ustedes tienen alguna pregunta para hacer. Maure. Por este contacto. ¿Tiene el retorno solo o no? Ahí ahora sí los escucho. Ahí le coloco el contacto a Agostina, sí, ahí los dejo con ella. Está Claudio Rigole y Agostina Scioli en el estudio. A ver si los escucha. Buen día, Juana. ¿Nos escucha? Buen día. Gracias por Sí, te este escucho. contacto con nosotros. En principio, saber si usted sospechó de lo que había sucedido y si trató de iniciar algún tipo de acción legal. Sí, desde el momento que mi hijo falleció, mi otro hijo mayor hizo la denuncia, todo, le hicimos hacer la autopsia en La Plata, pero todavía no tuvimos acceso a ningún papel, ni a la autopsia, ni nada, porque la fiscalía está todo parado. ¿Cuánto tiempo pasó? Dice que Juana? todavía no pudieron rescatar la historia clínica de mi hijo del hospital. ¿Y cuánto tiempo pasó? A ver si yo lo puedo... Y falleció el 31 de diciembre. Son mucho tiempo ya. Ya sí, 7 meses ya van. Sí, Juana, llama poderosamente la atención que en 7 meses, no sé si es negligencia de la Fiscalía o ocultamiento por parte de las autoridades del hospital, que en 7 meses No, porque- esa historia clínica no ya. estuviera en manos de la justicia ya. Sí, eso es lo que dice mi hijo, porque mi hijo viene cada tanto a ver y dice, no, todavía no, que esto, que el otro, que está todo... Pero ellos como tendría que sacarlo. Obviamente. Juana, a ver, Así que, repasando, no usted, sé. Sí. ¿a usted le atendió siempre el mismo médico en las 3 oportunidades que fue? Porque le dieron 3 diagnósticos distintos, según lo que tengo entendido, ¿no? No, yo vine el último día que lo atendieron, que estaba yo con él cuidándolo cuando falleció, estaba el otro médico y el director este que está acá, que salió en cámara recién,
Sí. Él estaba cuando falleció mi hijo. Pero los otros médicos no, yo no los vi. Podemos Estaba mi repasar, nuera Juana, con su hijo entró con qué tipo de síntoma y qué molestia. Él tenía gastroenteritis. Cuando ya vino acá le dijeron que tenía neumonía. Me lo internan, me lo llevan a internación. ¿Quién le dijo, perdón, quién Y le él se dijo que sentía tenía muy mal. gastroenteritis, Juana? Una doctora. ¿En dónde? ¿Del hospital? Sí, en el hospital. Bien. Él se fue a su casa. Mi nuera no recuerda el nombre. Se fue a su casa. Yo estaba en mi casa y él quedó acá en el hospital. Yo vine a las 8 de la mañana a relevar a mi nuera para que fuera con las nenas y me quedé yo con él. Y él se quejaba muchísimo. Y vino el enfermero y lo retó. Y le digo, yo no lo reté porque se siente mal, porque no es de ser maricón, le digo, está mal. Y me dice, bueno, dice, ahora te lo voy a tranquilizar. Le puso 2 inyecciones en el suero y al ratito reventó mi hijo como una catarata de sangre, era por la boca, se ahogó. Ya cuando vinieron los médicos a verlo ya estaba fallecido. O sea que en pocas horas Y me al dijeron que ingresar, falleció. primero con un diagnóstico Sí. de gastroenteritis y después de neumonía. ¿El diagnóstico de neumonía se lo dio este médico que ahora descubrimos que es trucho o había otro profesional también? Eso sí que no te sabría decir porque estaba mi nuera con él, una doctora creo que era. O sea que la Usted- intervención que eso sí, hizo no te- este falso médico fue darle esta inyección que para usted hizo colapsar el cuerpo de su hijo. Claro, eso se lo dio el enfermero, sí, se lo habrá mandado Un el doctor, enfermero. pienso yo. Y usted, Sí, el enfermero que lo retó. o sea, por eso le digo gastroenteritis, después neumonía, y después que le dijeron tenía tuberculosis. Sí. Tuberculosis fulminante, que fue lo que lo mató. Y yo agarro y le digo, bueno, entonces tengo que traer a mis nietas urgentes a hacerlas tratar, porque son 2 nenitas, chiquitas. Sí. Me dice, no, procesá tu duelo tranquila, y se me sobó la espalda. ¿Quién le dijo Cuando eso? tenés tiempo y ganas, las traes, el doctor Alves. Cuando le digo, ¿qué, me estás cargando? Le digo, acabo de perder un hijo y ¿qué quieres? Que se me mueran mis nietas, porque con una... Si es tan fulminante, y lo agarró acá, Juana- se me iban a morir mis nietas. Si él había venido 3 veces al hospital. ¿Hicieron, Sí, escucho. ¿Hicieron autopsia al cuerpo de su hijo para determinar la causa de la Sí, muerte? le hicieron autopsia, pero todavía en 7 meses no tuvimos acceso a la autopsia, están todos en la fiscalía, está todo parado, dice que no le han dado la historia clínica de mi hijo, que no han podido retirar del hospital. ¿Quién Yo es la la- pedí el mismo día, la historia clínica. ¿Qué fiscalía es la que interviene? ¿Se acuerda? Creo que la fiscalía 1, porque eso está todo mi hijo, que es de la policía, ¿Y la fiscalía de es de qué? la capital. ¿Qué fiscalía? ¿De qué ciudad? La fiscalía 1 de De Cañuela. De Cañuelas. De Cañuela, así todo de acá Sí, de llama Cañuela. por una poderosa autopsia. 7 meses, ustedes no conocen el resultado. La historia clínica pedida, No, según no, la fiscalía, la pidió al hospital y todavía la historia clínica no está agregada a la No, causa. dice que todavía no se lo dieron. Yo la pedí el mismo día, ¿viste? Que era el domingo. Sí. La historia clínica tenía que estar afuera. Me dijo la que da los números en la entrada que no me podía dar el papel porque estaba todo archivado. Le digo, ¿cómo si recién hace 10 minutos que falleció mi hijo? Y al ratito iba con una carpeta bajo el brazo, parecía guardarla o a esconderla, no sé. Ahora, Eh, 3 diagnósticos eso lo vi yo. distintos, ¿no? Vos Tuberculosis, sabés que la neumonía, historia Un diagnóstico clínica- distinto en 3 días. La historia clínica pertenece al paciente, paciente, sí. no al hospital ni al sanatorio. Vos te querés llevar la paciente. historia clínica, te la llevas. Sí. Además, si necesitas Sí, atender- no, Va a no, quedar no, asentado. es- Vos quedás asentado de que retirás la Encima historia me clínica, trataron pero te la mal. tiene que dar. Sí. Y ninguna autoridad Sí, no, no me la del quisieron dar. hospital se acercó a hablar con usted a lo largo de este tiempo, No, nadie. porque digo hay una causa iniciada también y nadie. Sí, Nadie dio pero la parece cara. que nadie sabe nada porque vieron que dijeron que nunca había habido denuncias. Sí, Yo ayer escuchaba que decían nunca hubo una denuncia, nunca vino a la fiscalía, nunca nada. sí. Así que no sé Y por de a qué. poco se van conociendo distintos casos de mala praxis, ¿no? Juana, contábamos Cada vez también más la de un grave. hombre que fue con un cuadro, con un infarto. A mi esposo me lo dejaba. y le dijeron que era un a mi dolor esposo me lo muscular. dejaban llevar al lobo y a los 10 minutos falleció también, acá. Ah, Sí. ¿en la misma institución? Sí, un año antes. Sí, un año antes. El 28 de diciembre del 2016 y mi hijo murió el 31 del 2017. ¿Y a su marido qué le pasó, Juana? Así que bueno. A mi marido lo trajimos porque tenía el corazón grande. Después dice que acá le agarró una CB.
pero él no se le notaba. Lo llevaron a hacer los estudios y dijeron que estaba bien, que me lo trasladaban a Lobo. Yo digo, bueno, voy yo en la ambulancia, antes de ir, le digo, hasta que llegue me voy al baño. Cuando vengo del baño, 5 minutos, mis hijas estaban todas desparramadas por el piso, golpeando las paredes, y dicen, mami, papi falleció. En 5 minutos, que ya me habían dicho que me preparaba, que me llevaban. Así que no sé por qué. Juana, gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Sol. Tenemos que hablar de otro caso donde se ha registrado al menos un médico trucho, es decir, con papeles falsificados. Ocurre en una clínica en San Martín y ya estamos trabajando en vivo con los detalles. Está Néstor Dir. Néstor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, realmente un escándalo, otro escándalo más con los médicos truchos, lo que pasó en la clínica Pedro Ángel Salas, que está ubicada en San Martín. El sindicato que nuclea, o uno de los sindicatos que nuclea a los médicos, el sindicato de ANRA, el día lunes 18 hizo una inspección, de las que se hacen habitualmente de rutina, y llegó precisamente, además estaba gente del colegio médico, ¿no?, del distrito cuarto y de la Caja de Seguro y de Previsión, y llegaron a la clínica. Cuando llegan a la clínica, empiezan a revisar la documentación de los médicos y se encuentran con un médico de nacionalidad venezolana. Acá hay que abrir un paréntesis, y lo que hay que decir es que fundamentalmente también en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, lo que se puede ver, y esto está ramificado a otros rubros, no solamente el de la medicina, una enorme cantidad de ciudadanos venezolanos que llegaron precisamente de ese país y que están trabajando en diferentes cosas. Una de ellas es en el tema de la salud. Sí. Bueno, este supuesto médico, Gabriel Álvarez, cuando van a chequear los datos, porque es de nacionalidad venezolana, tenía una matrícula que pertenecía a una mujer de la provincia de Buenos Aires. Automáticamente, cuando ven que la matrícula no se correspondía con el nombre de la persona, llamaron al 911, se cursó la denuncia respectiva y se dio parte a la policía. Lo que hay que ver en realidad acá, y esto también es para hablarlo y un poco más detenidamente, es que en primer lugar el ejercicio ilegal de la medicina existe prácticamente de tiempos inmemoriales. Pero es total y absolutamente una locura que en esta época, en donde está todo informatizado, en donde uno tiene muchísimas maneras de chequear una información tan importante, tan vital y tan de peso como la de una matrícula médica, todavía se sigan adulterando y se sigan truchando este tipo de cosas, porque a ellos les llevó realmente muy poco tiempo. Pero acá lo que hay que preguntarse es cuál es el mecanismo de control que tienen las clínicas privadas a la hora de tomar los médicos. Porque en realidad la corresponsabilidad en esto... Tanto clínicas privadas, Néstor, como hospitales públicos, ¿eh? Como hospitales públicos, sí, claro, por supuesto. Acá hay una cosa que, viste, acá en Cañuelas, un DNI que se presentó que no tenía nada que ver con la cara de la persona que estaba tramitando o haciendo el trámite para que lo incorporaran como médico. Acá un médico, o no sabemos si es médico o no, venezolano, si es médico legal, ¿para qué vas a poner una matrícula a más de una mujer? ¿Entendés? Es como una impunidad, como unos agujeros, una falta de criterio lógico y sensato para hacer el control de un trámite administrativo, ¿no? Bueno, al menos es eso, o si no hay connivencia. Bueno, después vos cuando vas al tema de las penas, hablas de penas que van desde los 15 días al año, lo cual también es otra locura. Es decir, un médico puede hacer ejercicio legal de la medicina, que por ahí a los 48 horas con un buen abogado está libre de nuevo. Entonces, ¿qué pena tiene el ejercicio ilegal de la medicina? De 15 días a un año. Después hay todo un tema, bueno, digamos, el caso más paradigmático ha sido el de Rímolo, ¿cierto? La falsa médica. Y a partir de ahí, con toda una serie de denuncias y una serie de cuestiones que estaban relacionadas
también a consecuencias de su falta de idoneidad, ¿cierto? Y de su falta de estudio y de sus mentiras, terminó con una serie de pacientes con consecuencias muy complicadas. Pero evidentemente, digamos, esto es algo de lo cual tampoco se ocupan, digamos, los legisladores para que en realidad de una vez por todas se termine. Igualmente, esto está destapando, digamos, seguramente unos controles más estrictos, como sucede siempre, y habrá que ver cuánto es lo que dura. Yo lo que quiero decir que acá en la clínica, que está en San Martín, en la clínica Salas, cuando uno entra a la clínica, pregunta por el director, no está. Pregunta por una autoridad, no hay. No existe. Entonces, es como que uno le da la sensación, y sucede en un montón de lugares cuando uno va, que está como acéfalo. Sí. Néstor, ¿hay casos de mala praxis? ¿Han trascendido casos en esa clínica puntualmente donde hubo gente que se fue a atender y que obtuvo un diagnóstico erróneo? No, lo de este hombre, Gabriel Álvarez, insisto, de nacionalidad venezolana, está ahora bajo investigación. Porque en realidad lo que se va a tratar de determinar de ahora en más, porque yo les recuerdo de que esta denuncia es el día 18, es decir, del 18 de este mes, o sea que tiene muy poco tiempo. Lo que se va a tratar de determinar en todo este tiempo es qué pasó con los pacientes que atendió. Claro. Médico de guardia, dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué le diagnosticó a los pacientes que atendió? Entonces, bueno, evidentemente también acá hay todo un tema de histórico, de complicidades en el mundo de la medicina, porque fíjense ustedes que la clínica tampoco nos sacó ningún comunicado e intenta, digamos, que en este tema, cuando suceden este tipo de cosas, se minimicen, como sucede habitualmente en todo este tipo de casos. Totalmente. Y acá estamos hablando que se descubrió un caso. Pero claro, ¿Cuántos médicos hay allí que pueden estar en la misma condición? Bueno, por eso hablábamos de corresponsabilidades. Claro. Porque acá hay claramente una corresponsabilidad, y que es la de la clínica, que es la que tiene que chequear de manera minuciosa cuál es el currículum, o de dónde viene, o cuál es la matrícula de este médico. Vuelvo a insistir, se trata de 3 personas que llegaron para hacer un control. Cuando empezaron a controlar las matrículas, rápidamente saltó que correspondía a una mujer. Entonces, si le llevó 5 minutos determinar la procedencia, o mejor dicho, la no procedencia médica de esta persona, bueno, ¿qué hacía trabajando ahí? Sí, la verdad que es vergonzoso lo que está ocurriendo. Y me pregunto, Néstor, ¿cuántos de estos casos estarán en distintos hospitales y clínicas de todo nuestro país, no? Bueno, hay el sindicato de AMRA, que es el que nuclea a una parte de los médicos de la provincia de Buenos Aires, que está realmente preocupado por este tipo de cuestiones, que además advierten a los pacientes que este tipo de cuestiones existen, y además le pide al gobierno en este caso al gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque se trata de un gremio de la provincia de Buenos Aires, pero yo comparto con vos que esto le corresponde, la general y la ley le caben a todos acá. Lo que pasa que también, ha habido casos de médicos truchos en el interior del país y que han hecho ejercicio ilegal de la medicina durante décadas. Y la gente, como se dice en el barrio, se comió la galletita que ese doctor que vivía a la vuelta de su casa y que le dijo toda la vida doctor, era un doctor. Y tenía un diploma que era trucho, y vaya uno a saber que en función de qué diagnosticaba. Sí, totalmente. Ahora, en este caso también, fíjate que en los casos que estuvimos hablando son médicos de guardia, nada más y nada menos, que son quienes dan el primer diagnóstico ante una emergencia. Y son casos de emergencia, guardia, claro, porque no puede esperar al otro día para que lo atienda su médico de confianza, ¿sí? Entonces, si uno va con un dolor en el pecho, mínimamente se tiene que tomar todos los recaudos y tiene que haber un profesional acorde, digamos, que te pueda sacar de un cuadro de un infarto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Agustina? Yo te voy a dar una respuesta que en realidad a los médicos seguros no les va a gustar y no es políticamente correcta. Hoy vos, cuando vas a una guardia, desde una clínica de primer nivel a una de un 5º nivel, y le decís, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele el hombro, me duele el dedo, lo que te dicen, vaya y hace todos los análisis.
Lo primero que te dicen, no te diagnostican nada, te hacen hacer una batería de análisis que se la da como si fuera una cosa, digamos, esquemática para todas y cada una de las personas que entran ahí, análisis de sangre, análisis de orina, y vayan, como si fuera el matadero, vayan todos para el mismo lugar, a hacerse los análisis. Y después se va ganando tiempo, y van sacando, y van viendo, y por ahí la práctica. Es crudo decirlo, pero esto tiene una mecánica. De hecho está claro que tiene una mecánica, y no surgen los médicos truchos por nada. Surgen los médicos truchos porque en realidad, a ver, las conductas probablemente que tienen sean bastante similares a la hora de atender a los pacientes. Entonces se mezclan y pasan desapercibidos, porque si no, a ver... Néstor, yo creo que nacen los médicos truchos porque quien tiene que controlar no controla como corresponde o a su vez ve un beneficio económico. Porque si hoy en día, por ejemplo, en el Hospital de Cañuelas, vos para poder trabajar en el Hospital de Cañuelas tenés que estar registrado en el Colegio de Médicos de Morón. Ayer el Colegio de Médicos Morón dicen, acá el Hospital de Cañuelas nunca me consultó por estas personas. Y resulta que el Hospital de Cañuelas dice, sí, a mí me presentaron acá el expediente con el ok del Hospital Médico de Morón. ¿Y por qué no levantás el teléfono, mandás un mail al hospital al Colegio de Médicos de Morón preguntando, ¿hizo el trámite esta persona? ¿Está habilitado? ¿Me entendés? O sea, el que tiene que ejercer el control no lo hace. O no lo hace por negligente, o por connivencia, o porque le conviene económicamente que trabaje en esas condiciones. Ahora, yo me hago esta pregunta, Claudio, ¿no? Sí. Yo me hago esta pregunta. ¿Vos te vas a arriesgar en una clínica a tener una persona que no estudió medicina? Aunque haya estudiado unos años, pero si no está recibido y si no tiene el título habilitante, no puede ejercer la medicina. No, está claro, pero está claro. A ver, te reformulo la pregunta. ¿Vos te vas a arriesgar a tener a alguien que no se recibió de médico trabajando? La verdad si yo como clínica, como hospital o responsable no tomo los recaudos de controlar primero en la universidad donde se recibió, en la facultad, y averiguar si ese título es trucho o no, en el colegio de médicos donde tienen que matricularse, a ver si hizo el trámite o no, si está todo en regla. Yo me tengo que preocupar como responsable de esa clínica o de ese hospital de que todo esté en regla. Volvemos a lo mismo, comparto 100% lo que vos decís, acá hay corresponsabilidades. Claro. La corresponsabilidad está más que claro, que forma parte de la clínica, que es la que tiene que controlar para que esto, para pasarlo por un tamiz mucho más fino y que no les pase. Vos vas a pedir un laburo de oficinista y te piden hasta el ADN prácticamente. No hay una junta médica que cuando dice, Néstor, vengo yo, quiero ser médico de este hospital. Bueno, siéntese, señor, vamos a hablar de algunos temas médicos. A su vez, para corroborar... No está eso. No existe. Eso no existe. Pero digo, ¿cuál es lo que decía Néstor también, cuál es el beneficio de la clínica de tomar gente trucha? Una cuestión económica, porque profesionales argentinos recibidos sobran, médicos. Sí, tú. Bueno. No conseguí tan fácil. Entonces, ¿por qué se dio este fenómeno? Por ahí no quieren hacer los 4 días de guardia que hacen. No aceptan las condiciones. No aceptan las condiciones. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, no existe, está muy difícil el tema de pediatras. Muy difícil el tema de pediatras, no se consiguen. Entonces, efectivamente está el tema económico que vos decías, Agostina. Profesionales hay, lo que pasa es que han bajado lo que les pagan, entonces hay una disminución en la calidad de atención y puede terminar de esta manera. Profesionales truchos que vienen de otro lado, y es un país generoso. Sí, vení, 140.000 pesos por mes se llevaban, 150.000. Sí, pero a cambio de hacer... título trucho atendiendo gente y gente muerta aparentemente. Sí, pero a cambio de hacer un montón de guardias que un médico normal cobraría el doble. ¿Me entendés? La diferencia que hay con estos médicos hacen esas 3-4 guardias es el doble de sueldo. Con 4 guardias semanales, como hacían estos médicos, 4 guardias semanales 24 horas. Sí, claro. Cobraban 120.000 pesos más o menos. Quien no sea guardia cobra la mitad. No, yo les insisto que además hay algo un poco más grande, en el sentido de que hay una cantidad de médicos, comillas médicos, dando vueltas, hay como una maniobra más extendida, porque en el caso que yo les conté ayer, donde el médico huyó cuando lo iban a atrapar, el pseudomédico. dejó la computadora, se analizó la computadora y había, con el doctor Capulla lo estuvimos viendo, y había una cantidad enorme de médicos
comillas, es decir, pseudomédicos venezolanos, Claro. en una especie de mafia, en la cual se recomendaban unos a otros, todo en clínicas del Gran Buenos Aires. Gracias, Raúl. Gracias, Néstor.